Iré directo al punto con esto, desde el año 2021 se ha popularizado fervientemente el fenómeno de la Lost Media. Y en resumen consiste en obras audiovisuales regularmente, que se encuentran perdidas y un grupo de personas se ponen de acuerdo para poder encontrarla. Muchos de estos han sido un gran éxito. Sin embargo, aún faltan muchas por ser encontradas. Ya sea obras oficiales o hechas por fans, siempre habrá algo perdido ahí esperando a ser encontrado. Y en el caso de Pokémon esto también aplica. Dejando a un lado proyectos no lanzados y versiones beta de los juegos, hay una parte de la comunidad que se encarga de encontrar trabajos hechos por fans, principalmente hackers. ¿Y a qué voy con todo esto?, se preguntarán. Esto debido a que me llegué a encontrar con algo bastante peculiar, por así decirlo. Hace 10 días aproximadamente, debido a la creciente popularidad de encontrar multimedia perdida, unos 4 amigos y yo nos pusimos de acuerdo para unirnos a aquel movimiento. Al principio nos costaba organizarnos sobre qué cosa íbamos a encontrar. Un amigo propuso por un comercial de leche que llegó a ver hace años, pero al final nos decidimos por juegos creados por fans. Un amigo y yo nos enfocamos más en Pokémon, debido a que es la franquicia a la que estamos más familiarizados, sumando a que esta consta con demasiados hackrooms y fangames. Durante 4 días buscamos en muchos rincones, empezando por vídeos donde recopilan varios hacks, pero muchos de estos ya eran comunes entre la fanaticada. Luego nos fuimos a los foros de discusión. A pesar de que unos cuantos ya los topaba gracias a los vídeos, otros eran más de nicho y unos pocos se rumoreaban que existieron alguna vez. Como por ejemplo, el hackroom basado en la historia de Abandon Lonines o la versión original de Sabrina's Disorder. Sin embargo, varios de estos ya tenían una comunidad que se encontraba buscándolos. No estaría mal unirnos a la búsqueda, pero sinceramente buscamos encontrar algo nuevo nunca antes visto. Fuimos a otros foros, pero el resultado terminó siendo el mismo. Como última opción nos decidimos por buscar en foros en otros idiomas, aparte del inglés y el español. Y tras largas horas de búsqueda, mi amigo halló algo sumamente interesante. En un foro en idioma ruso encontró un hackroom de la 7ª generación. Lamentablemente no había más información sobre el juego. Y sumando a que su computadora no podía correr juegos pesados, yo tuve que probarlo. No sin antes revisar la página para ver si había algo más que pudiera ser interesante. Desafortunadamente no encontré nada y ahora lo descargué sin problema alguno. Una vez configurado el emulador comencé a jugar. A pesar de que la página no decía qué edición del juego era, comenzando la partida noté que era la versión Luna. Los que conocerán el juego, sabrán que el comienzo es súper tedioso por la enorme cantidad de texto, así que no tuve de otra que activar el fast forward durante toda esa parte. Algo raro que noté fueron las veces que aparecía Lily. Esta actuaba de diferente manera. Pero dejando a un lado aquella nimiedad, uno de los cambios más sobresalientes del juego, es que esta era más desafiante. La CPU armaba mejores estrategias durante los combates, con excepción de los encuentros salvajes. Pero eso no quitó que empezara a disfrutar del juego a pesar de aquellos comportamientos extraños de Lily, que a diferencia del juego original, aquí no hablaba mucho y se podía ver una clara muestra de ansiedad en ella. Siento que esto fue más reflejado en la escena antes de entrar a la escuela de entrenadores. Por favor, no quiero estar rodeada de mucha gente. No quiero, simplemente no quiero. Kukui empezó a preocuparse por la extraña actitud de Lily y nos dijo que sería de gran ayuda ver qué está pasando. A raíz de esto se me hizo curioso ver qué es lo que depara esta nueva trama. A lo largo de la aventura, cada vez que me topaba con Lily, claramente podía notar que algo andaba mal con ella. En un principio no quería decirnos qué es lo que estaba pasando, pero esto comenzó a cambiar una vez que ella viera cómo derrotaba a algunos miembros del Team Skull. Como supo que era de confianza, comenzaba a decir algunas pequeñas pistas de lo que le estaba sucediendo, una de ellas en específico fue la más interesante. Sálvala. Sálvala. ¿A quién se refiere exactamente? Aunque supuse que era alguien del clan Alola como Lana o Mallow. Algo que también me estaba gustando de este hacker a ver que removieron aquellos consejos básicos donde te dicen cómo usar pociones o capturar Pokémon, sumando a que algunos desafíos de los Pokémon dominantes eran más desafiantes, pero no al punto de lo irritante o injusto. Más adelante, después de que Kukui nos entregase el Crystal Set,
Lily, muy asustada, llega rápidamente a decirme algo que sí me dejaría pensativo en ese momento. Ya no puedo más, por favor ayúdame. No quiero que mis amigos salgan afectados por culpa de todo eso. Pero si se expande por toda Lola, todos pereceremos. Te lo ruego, ayúdame. Nunca pensé que Lily dijera algo como eso. Quería ver si decía otro diálogo, pero una vez terminado aquel, Lily desapareció. ¿A qué se refería ella con eso que toda Lola podría perecer? ¿Será eso la causa de su comportamiento temeroso y paranoico? Pero sobre todo, el significado de aquella palabra corrompida. Y me hice esta pregunta. ¿Lusamine estará detrás de todo esto? Por ende, desde este punto mi principal objetivo era encontrar a Lusamine. Pero para mi mala suerte inicié con el pie izquierdo debido a que Lily ya no volvió a aparecer. Ni siquiera cuando vencía a los Kahunas o derrotaba a los Pokémon dominantes. A pesar de su ausencia, la mayoría de los sucesos del juego transcurrirían de manera normal. O eso creía, hasta que en una parte del túnel Diglett vi a alguien sumamente importante. En una esquina me encontré a nada más y nada menos que a Lusamine. Ella estaba ahí parada ahí, sin hacer nada. Traté de hablar con ella, pero lo único que soltó antes de que se marchara, fue esto. Todos son unos idiotas. Nadie me comprende. Todos esos entes deben ser míos. Pero aún con esas, ninguno se compara a aquel ultraente especial. Si lo llego a controlar, el poder dimensional lo tendré en la palma de mi mano. Hasta podría convertirme en una diosa. Sí. Eso sería sumamente confortante. Seré la reina del universo. Con dicho diálogo terminado, al menos llegué a una conclusión con aquellas preguntas que tuve. Pero a su vez, una nueva surgió. ¿Cuál es ese ultraente especial? Tal vez eso lo descubra más adelante. Lamentablemente tuve un infortunio y estuve como 2 días sin jugar, pero en cuanto se solucionó, nuevamente volví al juego. Una vez llegando al paraíso Aether, nuevamente ocurría un nuevo evento. En vez de que Fabio y Sira nos reciban, es la misma Lusamine quien se encarga de aquello. Mientras nos mostraba el lugar, se le veía más amable de lo normal, aunque yo ya sabía que esto era un completo engaño. En un momento ella me pidió que la siguiera hasta la mansión y antes de llegar, inmediatamente Lusamine tomó del cuello a mi personaje para después decir lo siguiente. ¿Tú crees que no me daría cuenta de lo que estás tramando? Sé que tú también buscas a los ultraentes. No voy a permitir que los obtengas, ni mucho menos a aquel ente especial. Te lo advierto, si te vuelves a aparecer en mi camino, juro que te exterminaré. Ahora lárgate. Inmediatamente miembros de la Fundación Aether se preparaban para echarme a patadas del lugar, hasta que aparece un ultra umbral con Nihilego saliendo de este. Al igual que en la trama original, Lusamine se vuelve loca al verlo, pero esta vez no batallo contra él. Aproveché los delirios de Lusamine para escapar del lugar. Una vez llegado a Isla Ula Ula y vencido a mi rival, seguí con mi aventura a pesar de la alta dificultad que comenzaba a notarse, sobre todo en la batalla contra Guzma. No tuve problemas durante un largo tiempo, hasta que en la ruta 15 me topé con algo sumamente inesperado. Mientras exploraba la ruta, el juego comenzó a fallar, y 40 segundos después, el emulador crasheó. Esto fue sumamente frustrante, debido a que no había guardado partida desde el observatorio Hokulani. Por ende tuve que volver a recorrer todo mi camino hasta llegar a este punto, no sin antes guardar por si volvía a ocurrir aquel error. Y para mi mala suerte, volvió a suceder. En un principio supuse que era culpa del emulador, así que configuré los gráficos, pero aún en su más baja resolución, el error seguía presente. No tuve más de otra que eludir a todos los Pokémon salvajes de la zona y salir rápidamente de ahí. No entendía del porqué de los errores en aquel lugar en específico sinceramente, pero algo que sí me parece curioso es que mientras ocurrían los errores durante las batallas, los modelos 3D de los Pokémon salvajes se convertían en simples cubos grises. Extraño. ¿Quién diría que eso solo era el principio de lo que se vendría más adelante? Y todo esto comenzaría durante la batalla contra Gladio, ya que en ocasiones sus Pokémon se convertían en esos cubos grises vistos anteriormente. Cuando lo derroté, no dijo su diálogo característico, es más, no dijo nada. Solo se quedó en su pose de derrota por 30 segundos hasta que sucedió lo siguiente.
Esto definitivamente sí me saco de quicio. Sé que existen hackrooms con tramas sumamente extrañas o inquietantes, pero ¿cuál es el punto de los glitches en este hack? Presionaba los botones a lo loco, pero no ocurría nada. Eso hasta que pulsé arriba. A pesar de que la pantalla estuviese en negro, al parecer el personaje se podía mover, por ende movía a mi personaje hasta encontrar una salida. No sé cuánto tiempo duré aquí, pero debieron ser alrededor de 20 minutos aproximadamente. Pero justo cuando hallé la salida, aparecí nuevamente en la Fundación Aether. Pero ya no era la misma. El apartado gráfico del juego se encontraba completamente dañado con excepción de mi personaje. Cada vez que entraba a una batalla, el fondo pasaba a ser uno completamente negro y algunos personajes solo eran cúmulos de glitches. Llegó un punto en donde se me complicaba más seguir adelante por tanto error en pantalla. Ni siquiera configurando el emulador arreglaba el problema. Pero aún con esas, pude llegar a mi destino. Lamentablemente, no se encontraba nadie en la sala principal de la mansión o eso suponía que sería ya que tanto error acumulado en el entorno impedía ver bien en cuál habitación me encontraba. Para este punto creí que el hack ya no daba para más, así que estaba a punto de cerrarlo, de no ser porque justo delante de mí apareció alguien completamente inesperado. Se trataba de Lily. Curiosamente ella no estaba siendo afectada por los glitches. Una vez que ella me viera, dijo lo siguiente. Todo está perdido. Parece que no lo logramos a tiempo. La locura de mi madre provocó todo esto. Ella y esos malditos ultraentes. No podré volver a tener una vida feliz. Mi casa, mis amigos, mi familia. Todo se ha ido. Lo único que busco ahora es venganza. Oh, y no intentes detenerme, ¿vale? Porque si no a ti también te irá mal por meterte en donde no te llaman. Nunca pensé que iba a luchar contra Lily, aunque en parte esto sería algo épico. Pero todo eso se quebró al ver su equipo que no pasaba del nivel 20, por ende pude vencerla fácilmente. ¿Por qué pasa todo esto? Lo siento por lo ocurrido, pero es que ya no aguanto la desesperación. El mundo se está cayendo a pedazos por culpa de la obsesión de mi madre. No quiero que me pase lo mismo. No quiero caer en un estado de locura, pero sabiendo que todos mis conocidos y Pokémon de la región han perecido, no puedo sacar de mi cabeza todo. Sinceramente me estaba incomodando un poco Lily, no tanto por la situación en la que se encuentra, más bien por sus expresiones que denotan un sentimiento de demencia absoluta. Lo que pensaba en ese momento era salir rápidamente de la habitación, pero de repente todo nuestro alrededor se convirtió en un simple fondo negro, y no solo eso, sino que comenzaron a salir diálogos con frases al azar y caracteres inentendibles. Creía un momento que aquí sería un game over definitivo, de no ser porque justo antes de que toda la oscuridad nos consumiera, un gran ultra umbral apareció enfrente de nosotros. Entré rápidamente y Lily me siguió el paso. Acabamos en el ultraespacio, pero a diferencia del original, este se encontraba completamente corrompido por un glitch terrible. Lo peor no era eso. Todo el menú, inventario, Pokédex y mi equipo también se encontraban corrompidos. Para este punto ya era obvio que estos errores eran deliberados y parte de la historia, pero seguía sin entender con qué fin hicieron todo esto. Debido a la acumulación inmensa de errores gráficos era muy complicado seguir avanzando y no podía mantener la vista fija porque en algún punto comenzaba a lastimarme los ojos. Por ende me tardé como 5 minutos en llegar al final del camino. Uno pensaría que aquí es donde me toparía con una Lusamine corrompida o endemoniada, pero no fue así. Al contrario, ella se encontraba inconsciente dentro de un círculo de nielegos glitcheados. Y al ver que estos no me dejaban pasar, no tuve más de otra que derrotar a uno por uno. Ya una vez despejado el camino, pude hablar con Lusamine. Y esto fue lo que me dijo. Lo siento mucho, Lily. Me dejé llevar por mi obsesión. Creía que si controlaba a aquel ultraente, podía controlar a todo mi alrededor. Todo el mundo. Todo el universo, pero solo causé su destrucción. Todo se fue y por mi culpa. A ti igual te juzgué mal. Solo querías detener el altercado. Pero ya es demasiado tarde. No merezco ser perdonada. No lo merezco. No lo merezco. Pero si te voy a pedir un último favor, detén a esa cosa. Ni siquiera quiero describírtela. Es como si se tratara de un espectro maligno.
Hazlo por favor, necesito tu ayuda. Ayúdame. Varias líneas temporales y multiversos corren peligro. Por favor, solo te pido que me ayudes. Ayúdame. Eres la última esperanza para todos. Momentos después este lugar comenzaría a ser consumido por la oscuridad y para este punto pensaba que Lusamine sería consumida también por los glitches, pero tanto ella como Lily durante todo este rato no les ocurrió nada. Por un momento estuve ahí sin saber qué hacer debido a que Lusamine decía el mismo diálogo cada vez que le hablaba, Lily no decía algo interesante y solo contaba con un pequeño cuadro para moverme. Pero creía que se podía explorar más allá a pesar de esas limitantes. Así que seguí avanzando y sorpresivamente funcionó y pude adentrarme a aquella oscuridad profunda. Estuve así como 2 minutos más o menos tratando de hallar algo interesante, cuando de repente, Lusamine me alcanzó para decirme el siguiente diálogo. Escúchame, sé que es difícil que me perdones por todo lo que hice, pero sí me gustaría ayudarte. Tal vez no a revertir todo el daño, pero sí al menos de detener a aquel esperpento. Con el equipo que posee ella sí sería una buena ayuda. Mientras avanzaba a pesar de estar en la nada misma, llegué a tener encuentros con Pokémon salvajes, si se le podría llamar Pokémon a lo que me estaba topando. Al menos, esto solo sucedió unas 5 veces. Pero en contraste a eso los ítems de curación comenzaban a agotarse y necesitaría para la batalla final, que estoy seguro, será desafiante. Pasaron alrededor de 5 minutos para que pudiese llegar al final del camino, y cuando lo logré, no había nadie. Ni siquiera dando vueltas por toda la zona pude encontrar a alguien o algo. Creyendo que tenía que traer a Lily para que se activara un evento, no tuve más de otra que regresarme por el mismo camino. Seguía caminando sin darme cuenta que habían pasado más de los 5 minutos. No me había dado cuenta que me quedé atrapado en un bucle. Giré nuevamente y 10 segundos después un diálogo apareció de repente. Ese grito. ¿Era de Lily? Volví rápidamente a aquella zona para ver si era posible salvarla. Pero, llegando a mi destino, me topé con una gran estatua de una figura extraña. Eso no estaba ahí antes. En aquel momento, lo único que se me ocurrió es interactuar con la estatua, pero no ocurrió nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Frustrado, me alejé de ahí nuevamente. Hasta que la batalla comenzó. Lamentablemente no pude notar quién era mi contrincante en ese momento, sumando a que no contaba con animación de entrada y durante la batalla no era visible su sprite. Pero por otro, no quería ver qué es lo que se escondía detrás de aquella oscuridad. Creí que la batalla sería desafiante, pero cuando sacó a su primer Pokémon dije: ¿esto es una broma? ¿Un Cosmo de nivel 1? ¿Qué clase de batalla es esta? Hasta me sentí insultado y dejé que la Lilligant de Lusamine atacase primero. Pensando que así sería toda la batalla, me burlé de mi contrincante. Pero, esas burlas se fueron abajo al ver que su siguiente Pokémon era un Nihilego de nivel 100. Afortunadamente contaba con ataques que serían eficaces y objetos de curación, sumando a que Lusamine llegó a acertar un crítico. Sus siguientes Pokémon también eran ultraentes, pero entre nivel 75 y 80. Afortunadamente pudimos vencer al contrincante. Pero antes de que dijera algo más, nuevamente ocurrió. La batalla no había terminado. Aquel ente que Lusamine se obsesionó para que después se convirtiera en su peor pesadilla finalmente apareció. Una figura muy similar a dicha estatua se manifestó, con la diferencia de que esta era una versión más corrompida. A pesar de que tenía escasos ítems de curación, eso no sería un obstáculo para mí, ya que afortunadamente contaba con mi equipo completo y Lusamine con 4 Pokémon aún. Mi optimismo me estaba cegando por completo. Esa cosa no solo estaba a nivel 100, sino que no contaba con debilidad alguna y tenía los IBS perfectos. Creí que sacar críticos era la única forma de al menos bajarle bastante salud, pero ni eso. Tenía demasiada y para empeorarlo más, equipado con restos. Por más que me esforzara o ideara una estrategia, no pude ganar. No voy a mentir, me estaban dando nervios cada vez que miraba esa cosa. Para mi mala suerte, aquel suceso sería solo el principio de lo que me estaba esperando. 30 segundos después aparecí en el mismo sitio,
con la diferencia de que aquella estatua extraña ya no se encontraba, e interactuando con dicho espacio vacío la batalla comenzó de nuevo, solo que esta vez el equipo de ambos seguiría debilitado, obligando a Lusamine y a mí, continuar. Y a pesar de que sorpresivamente Lusamine hizo un pequeño ataque, no sirvió de nada en absoluto y fuimos acabados. Para este punto creía que me saldría un Screamer, similar a Hackrooms donde en la batalla final el entrenador pierde, pero lo que presenciaría a continuación, no es absolutamente nada a lo que esperé. Oh my! Oh my! De todas las cosas raras que me he topado en internet, esto ha sido lo que más me ha dejado atónito. Digo, ¿quién en su sano juicio haría tal cosa? Sé que usualmente los hackrooms de Pokémon suelen presentar cosas fuera de lugar, pero esto... No tuve más de otra que seguir esperando a que se reiniciara la computadora. Y mientras lo hacía, me contacté con mis demás amigos para saber si han encontrado algo de lo que habíamos quedado. Sin respuesta alguna, comencé a desesperarme en ver que la computadora aún seguía reiniciándose, pero cuando finalmente terminó, la cosa empeoró drásticamente. Justo antes de que iniciara sesión, apareció el pantallazo azul, pero no el típico de Windows 10, sino el de Windows XP, o eso creía hasta que noté bien todo el texto y supe que había algo más aquí. Justo en el encabezado, había un texto en ruso. Pero aún con esas, no fue impedimento para saber lo que decía. Le tomé captura y lo puse en un traductor, y el resultado fue lo siguiente. No pudiste salvar a nadie en Alola. Por tu culpa todos perecieron. ¿Ahora qué harás? Ya no podrás ayudarlos más. Vive con esa culpa por siempre y si aún no lo sientes, te dejaré este pequeño regalo para tu computadora. El enojo y la rabia corrían por todo mi ser en aquel momento. Si mi amigo me hubiese dicho desde un inicio que el maldito juego se trataba de un troyano, tal vez las cosas hubiesen sido diferentes. Pero la página tampoco decía nada acerca de ello. Así que quiero suponer que el dueño de la página hizo eso con el fin de engañar incautos. Pero gracias a esta tontería, tuve que sacrificar parte de mis ahorros para que un técnico la pudiese arreglar. Afortunadamente el 70% del disco duro fue recuperado. Sin embargo, algunas de las capturas del juego lograron salvarse. Y en el momento en que mi amigo me habló para ver cómo iba en el juego, le mandé todo y la captura del pantallazo azul, para después explicarle lo que pasó. No supo qué decir en aquel momento y lo único que me comentó al día siguiente fue que me iba a tratar de devolver el dinero que perdí. Cada vez que le preguntaba acerca del juego, él evadía el tema o de plano no quería hablar nada sobre eso. Supongo que él cree que fue su culpa. O al menos eso creía hasta la noche de ayer. Me había mandado un mensaje corto y breve. Entra a este chat grupal. Ya una vez dentro, aparte de él y yo, estaba alguien más. Un sujeto que al principio creí que se estaba haciendo el gracioso, pero más adelante notaría lo que realmente estaba pasando. Aquel sujeto me explicó a detalle que él llegó a conocer a la persona que está detrás de aquel hackroom malicioso que jugué. Y la razón del por qué terminó siendo lo que es debido a que anteriormente él y dicho sujeto tenían un grupo con el objetivo inicial de crear mods de Pokémon para distintos videojuegos utilizando los modelos 3D de los juegos de la séptima generación. Y con esto hecho más tarde crearían un hackroom desde cero agregando a las demás regiones y creando nuevos personajes. Pero en algún punto, hubo un conflicto a raíz de que el líder del grupo no quería compartir los archivos de los modelos 3D y se los autoadjudicaba. Estaba tan arraigado a ello, que incluso llegaba a amenazar con sacar información personal a los demás del grupo si en algún punto dijeran algo de lo que estaba ocurriendo. Y a raíz de esto, muchos, incluido él, dejaron el proyecto. Tiempo después se enteraría que de los pocos que aún seguían ahí, no querían dejarlo por miedo a que el líder del grupo cumpla con sus amenazas. Pero le pregunté, ¿por qué existe este hack malicioso en primer lugar?
Me dijo que, pues resulta que en algún punto, paralelo al desarrollo de aquel juego, el líder del grupo se encontraba haciendo un hackron de Pokémon Luna con el detalle de que dentro de este se encontraba un virus letal que se activaba al momento de perder la batalla final, borrar la ROM del juego o de sobreescribir la partida. Una vez que lo terminara, en algún punto, aquel hackron sería mandado a aquellas personas que fueron parte del proyecto con el chantaje de que esto fue hecho como muestra de disculpas. Lamentablemente los que lo llegaron a jugar se dieron cuenta muy tarde. Y esto derivó a que alguien externo lo pusiera en vídeos que recopilan hackrons. Un alivio que ese video nunca llegó a ser tan popular y al final fue borrado por copyright. Pero debido a eso, varios han catalogado a dicho hackron como Lost Media. Y ya que nosotros lo encontramos, él nos pidió el favor de que nunca salga a la luz y que si teníamos dudas o llegáramos a requerir algo, que no dudemos en contactarlo. Nos quedamos sin palabras luego de leer todo eso. Más tarde se lo contaríamos a los demás, e igual se quedaron perplejos con aquello, y debido a eso, dejamos el tema de la Lost Media por un tiempo. Digo, si realmente esto llegara a ser cierto, los cuatro nos podríamos meter en problemas, y pues siento que es mejor evitar conflictos ajenos. Aunque debo decir algo. Una duda que tengo aún hoy en día es el porqué de aquella figura. ¿Tendrá algo que ver con el creador de este hack? ¿Será la representación de las frustraciones del Usamine? ¿O simplemente querían meter un ente abstracto como villano? Pero lo que sea que haya sido, aquel final me dejó un mal sabor de boca, y sentí bastante pena por Usamine y Lily a pesar de que sean solo unos personajes. Digo, viendo esa desesperación de Usamine por querer que hiciera tal petición, y que no la cumpliera, me hizo sentir algo culpable. Pero ya despejada mi mente, entendí que de los tantos medios audiovisuales que aún se encuentran perdidos, creo que es mejor que algunos se queden así. Hay cosas que es mejor no saber de ellas, más que nada por el hecho de que uno se podría encontrar con algo sumamente turbio. Muchas gracias a R. Juárez 5708 y a Mike Arias por hacerse miembros del canal. No puedo ni pensarlo. Precisión superior al 99%. Clear Blue. El acondicionador número 1 en reparación no maza. El pelo sano nunca fue tan ligero. Consigue el tuyo, Pantene.